Pues muy buenas noches, como todos los lunes, bienvenidos a su programa Un Día en la Vida de él. Agradecer a la empresa California Medios, así como a Saúl Real Cárdenas, pero sobre todo agradecerle a usted, Radio Escucha, que lunes con lunes nos escucha, nos ve, y la verdad es un orgullo para nosotros estar en el número 1 como programa. Mil gracias, y gracias a usted que nos permite llegar a estas horas a sus hogares. Pues los que nos ven en redes sociales, si no nos pueden ver ahora, nos pueden ver mañana. Ya estamos en Spotify. Y agradecer a mi compañero y amigo Said Secua Conde. Said, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, muchas gracias. Saludos también con mucho gusto, como todos los lunes, a nuestro amigo y compañero Esaú, que se encuentra al mando de la cabina principal de radio, y sobre todo saludarlos con el gran afecto de siempre a todos ustedes que nos hacen el gran favor de seguirnos, de escucharnos, de participar con nosotros lunes a lunes en su programa Un Día en la Vida de. Ya estamos en el último lunes del mes de enero, y eso nos da una gran muestra de cómo el tiempo pues se va volando. Ya estamos próximos a finalizar el primer mes de este 2025. En espera de que se encuentren ustedes muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Como ya lo mencionaron, estamos totalmente en vivo a través de las redes sociales de California Medios. Quien guste hacer algún comentario, participar con nosotros, le daremos con todo el seguimiento. En esta tarde noche, pues queremos darle la gran bienvenida y sobre todo el agradecimiento de que haya aceptado esta gentil invitación que le hicimos a un maestro que también, pues además es escritor y para cerrar con broche de oro, es historiador. Me refiero al profesor Reinaldo Vázquez Abril. Profesor, muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también, y buenas noches al auditorio, y agradecer a Jorge Vargas, a Said Secua, a California Medios, a la XCT y a Javier Fimbers, con quien tengo una amistad. Así es. Pues, maestro, fíjese, ya vamos a cumplir, o ya cumplimos 4 años con el programa, y hemos tenido infinidad de invitados, pero te vas a sorprender, Said, que con el maestro es la segunda persona que yo lo trato de usted. Uno fue un profesor Ponce de karate, y el profesor Reinaldo Vázquez Abril, porque fueron mis maestros, entonces siempre los traté de usted, y ahorita sería muy mamón tratarlo de tú, ¿verdad? Entonces digo, por si te hace extraño que nomás han sido 2 personas que he tratado de usted, pero es por ello, ¿no? Y pues se merece todos mis maestros, mis respetos al maestro, porque fue mi maestro. Fíjate bien lo que vas a decir, güey, cuando me digas viejo, porque le vas a pegar a él. Porque siempre me dice que tengo 60 años, profe, y pues, si digo que es mi maestro y luego dice que tengo 60, pues le rebota, ¿no? Pero bueno, profe, muchísimas gracias por estar aquí. La primera pregunta que yo le haría: ¿quién es el maestro Reinaldo Vázquez Abril? Bueno, primeramente es autodefinirse, es un poco extraño, ¿no? O sea, cuando te hacen esa pregunta ontológica que se refiere al ser, como que batallas un poco, ¿no? Bueno, por principio de cuentas, una cosa te lleva a la otra, ¿sí? Yo estudié para maestro, estudié pedagogía, estudié la licenciatura y la maestría, y estudié literatura, pero lo que más me ha apasionado es la literatura. Entonces yo así mismo me considero como un apasionado de la literatura, de la historia, aunque de la historia soy un aficionado, ¿eh? Yo me considero un aficionado. Con respecto a la historia local, me interesa mucho porque he rescatado muchas respuestas de las que yo en mi adolescencia, en mi niñez, pues estaban volando, ¿no? Y ahorita que mencionas que fui tu maestro, yo también me acuerdo de ti, y me acuerdo de que pocos alumnos se dirigían a mí con tanto respeto, y no es porque esté aquí, sino que era muy cumplido, y pues era alumno de excelencia. En mi clase era alumno de excelencia. Sí lo recuerdo muy bien.
recuerdo tus calificaciones, eras de excelencia. Y hay como una especie de reciprocidad, ¿no? Con esa situación del respeto, aunque a mi edad tengo 71 años, como dice un compadre mío, ¿no? Alfonso Esquer, dice, el Poncho dice, no, dice yo, a esta edad que tengo, me vale madre, y se me brinco las trancas. Y me gustó mucho la expresión, se me hizo muy buena. Y yo la aplico, así, la voy a retomar, le dije, voy a retomar para mí esa expresión, ¿no? A la edad después de los 60 ya uno como que las trancas se las brinca uno. Para la gente que pues ya ve, maestro, que Tecate pues ha ido creciendo, Sí. ya no se puede decir que nativos tecatenses quedamos muy pocos. Muy pocos. Yo siento un gran aprecio por toda la familia Vázquez Abril, Gracias. por Javi, por todos los Vázquez Abril, pero también siento un gran respeto por su señora esposa, que yo la conocí como Lolita Romero, y le digo, lo conocí como Lolita Romero porque la profesora era Dolores Romero. Y voy a contar una anécdota, profe, si me lo permite. Sí, claro. Había un maestro haz de cuenta que era el mejor maestro cambiado, o sea, con su mejor vestimenta. Vamos a poner que ves a una persona con pura ropa Hugo Boss. Pulcro, ¿no? Sí, y era él, ¿ok? Y entró una competencia, que fue el profesor Jorge... Ah, ¿estás hablando del profe que estabas hablando? Sí, no, estoy hablando de usted. Ah, bueno, ok. Tú mirabas ver al profesor Reinaldo Vázquez Abril, y te das cuenta que estabas viendo un Ken, cabrón. De esos muñecos que ven acá bien cambiados y su porte, y luego, la gente que conoce a los Vázquez Abril tiene la manera de que están hablándote y te levantan una ceja, cabrón. O sea, te impresionaba, güey, de como, ¿tú quién eres, cabrón, no? Y entró un maestro, igual, porque si era tipo el profe, era tipo, No, hay que reconocer, era Cebrero, tipo. ¿no? Y entra Jorge Cebreros, güey, y también igual, cabrón, a quererle tumbar el puesto al profe, porque también el profe Jorge Cebreros era tipo, pero era más joven, ¿no? Era Más joven. Sí, más joven. Y también, cabrón, o sea, ahí era la pala a ver quién vestía mejor, güey. Y pues, obvio, ¿no? Había salones que hacían secundaria, prepa y carrera técnica, y estaban las secretarias, ¿no? Y las contadoras, y pues nosotros éramos electrónica, puros hombres, ¿no? Pero las mujeres, puta, mira, perdón Lolita, no, lo digo con todo respeto. Las mujeres, las muchachas, güey, que eran de esa generación, se morían cuando miraban al profe Abril, cabrón. Uy, ahí viene el maestro, y lo vivoreaban, y cuando se devolvía lo miraban de todo. Y luego ya salía él y entraba Jorge Cebreros y lo mismo, ¿no? Ay, ahí viene el profesor Cebreros, igual de guapo los dos. Y decía, pues cabrón, era la sensación. Era lo que quería contar, profe. Sí, no, ahorita que decías que cómo me definía, me defino como un apasionado poeta, ¿no? O sea, no es que me queda grande la palabra decir poeta, pero soy un aficionado a la poesía. Me encanta la poesía y he escrito algo de Tecate con respecto a las principales calles. Yo nací en la avenida Juárez 414, que era los licores San Francisco, ustedes si se acuerdan, claro, porque son de Tecate nativos. Yo aquí nací un 1 de enero de 1954 en la avenida Juárez, y a mí me atendió un médico, creo que el doctor Sánchez en aquel tiempo, me atendió en mi casa, a mi madre, ¿no? La atendió ahí. Un 1 de enero. 1 de enero, de 1954. Y por cierto que me gané la canastilla que en aquel tiempo daban. Eso me platicaron, ¿no? que mi mamá y que mi papá dijo, no, hay que donársela a alguien que esté más necesitado que nosotros. No quiere decir que no estuviéramos necesitados, pero había alguien más necesitado que nosotros. Y se donó. Y esa anécdota yo después la supe mucho tiempo después, ya cuando regresé de Hermosillo transformado, ¿no? Porque ese fue mi Atenas, para mí fue Atenas, Hermosillo.
Y al empezar a definirme ahorita que decías tú, cuando llego a Hermosillo, porque yo estaba en la prepa aquí. Su formación inicial es aquí en Tecate. En Tecate, sí, aquí hice la primaria y la secundaria. Pero entonces mi papá avisoró algo, ¿no? Dijo, no, este canijo anda con malas compañías. Y me gustaba irme para... Es que son muy atractivas, las malas compañías. Y pues traen a la popularidad, las chicas, todo. Y entonces para allá iba yo. Y una vez llega un tipo con mucho dinero a mi casa, en humilde casa, y me toca el claxon y mi padre estaba tomándose una cerveza en el porche de la casa. ¿Quién es? Y dijo, un amigo, y me fui. Cuando regresé ya había investigado quién era ese amigo, no quiero decir nombres, pero dijo, te vas a ir a Hermosillo. Dije, no me voy a ir. No te estoy pidiendo permiso, te vas a ir. Te estoy informando. Ándale, te estoy informando que te vas a ir. Y entonces me dijo, te voy a mandar a una escuela militarizada recién creada ya. Dije, no, yo militarizada, no me gusta eso. Dije, no voy a, ahí sí, me voy a ir de la casa, pero no voy a ir. Total que negociamos, ¿no? Negociamos y dije, no, yo me voy a la universidad, a la uni. Y bueno, total que, pues, negocié eso, ¿no? Porque en aquel tiempo se usaba mucho el pelo largo. Y yo no lo traía muy largo porque mi papá cada cierto tiempo nos traía bien vigilados, ¿no? Entonces ya cuando estuve allá, pues me dejé crecer el pelo, ¿no? Y no venía por no cortarme el pelo, porque pues era así, ¿no? Entonces el ambiente cultural que había ahí en Hermosillo era fabuloso, ¿no? Fabuloso. Entonces mis primeros pininos para aprender a la literatura, que yo no sabía ni lo que era nada, porque era un esnovista, ¿no? Andábamos con el libro de Octavio Paz o de Monterroso, los cuentos debajo del brazo, y no lo leíamos, pero los traíamos ahí porque los integrantes de un grupo que comandaban a los búhos de la Unison eran los azules en aquel tiempo. Le decían los azules porque vestían de Levi's, camisa Levi's o camisa azul y pantalón Levi's. Entonces ese grupo de azules eran intelectuales, poetas, músicos, etc. Entonces todas las chicas eran populares, iban sobre ellos. Entonces uno quería ser uno de ellos, yo quería ser uno de ellos. Entonces por esnovismo me empecé a acercar a un programa que la universidad auspiciaba, que se llamaba Desiderata, como aquella canción, ¿no? Emulando la canción esta. Y ahí había el festival de rock, poesía, danza, toda la gama cultural que te puedas imaginar, hasta el rock, ¿no? El blues, todo este complejo entramado cultural estaba ahí inmerso en Hermosillo. Entonces a mí me atrajo, pero me atrajeron las chicas que jalaban estos tipos, pero sin querer me estaba yendo yo hacia el lado cultural. Entonces siempre que escucho, por ejemplo, o que leo, cuando empecé a leer a Gramsci, Antonio Gramsci decía que antes de todo cambio social, debía de haber un cambio o había un cambio cultural. Incluso criticaba a Marx, que a Marx le había faltado eso, que nunca pensó en la cultura. O sea, él era más frío, ¿no? Economista, abogado, era más frío. Y entonces, después, claro, años después me caí el 20 de esto, que yo me estaba metiendo en una onda cultural. Y entonces empiezo a leer, pero por snob, ¿no? Por simple moda, por una moda. Y empecé a leer. Y como colmo de males, nos toca que en la universidad un movimiento estudiantil, éramos los hijos del 68 y del 71, pero a mí ya me tocó el rebote del 71 en Hermosillo. Entonces hubo un movimiento estudiantil y corrieron a todos los maestros, decían los azules, los gachos, pues. Los corrieron. Estaba, no me acuerdo, creo que Faustino Félix Cerner, el gobernador. Corrieron a todos estos tipos y trajeron del CSH, del DF, maestros. Y esos maestros nos dieron clases. Nos enseñaron a leer, nos enseñaron metodología, nos enseñaron, nos sintetizaron el discurso del método de René Descartes, ¿no? Dudar de todo, ¿no? Bueno, excepto lo bien fundamentado.
Entonces nos enseñaron lo que fue el siglo XVIII, la era de las luces, así de fácil, ¿no? El Renacimiento, que es uno de los que más admiro yo, ¿no? O sea, el Renacimiento y la era de las luces en el siglo XVIII. Entonces, toda esa situación te la platicaban como una película estos tipos, eran escritores, eran gente que es muy culta. Y entonces poco a poco me fui metiendo en ese ambiente. Entonces cuando a mí me tocó el bachillerato especializado, allá era de 3 años, aquí en Tecate era de 2, y el último año me tocó el de humanidades, y éramos, la mayoría de la gente estaba en químico-biológicas, pero las de humanidades había muy poca gente. Y entonces a mí me tocaron como 10 compañeros, éramos 11 compañeros. Entonces la educación era personalizada, ¿sí? Con una lupa nos evaluaban. Entonces, si aprecio, no me las traje las calificaciones, pero todas mis calificaciones empezaron a subir. Y cuando llegué a humanidades, nada más saqué 2 9 en humanidades. O sea, yo estaba apasionado con lo que estaba haciendo. Apasionado completamente con lo que estaba haciendo. Y entonces ahí me voy metiendo en esta cosa. Llego a una escuela, trabajé en una escuela en Mexicali, en una secundaria. Y hice mis pininos en el CETIS, pero el CETIS con Y, la Universidad de Mexicali. Tomaba las clases de un maestro que daba literatura, tomaba 2 materias, literatura española y literatura universal. Era un maestro suplente, pero él nunca iba, era un abogado que tenía mucha fama y daba, pues tenía clases en la universidad, tenía un despacho y alguien me recomendó y me dijo, oye, ¿por qué no das mis clases? Y iba yo hasta allá, que por cierto los chamacos de la prepa en Mexicali, Kurt Honnold, fíjate que es un empresario, y yo le di clases, me volteaban del pizarrón y me tiraban aviones, me tiraban con papeles. Entonces aprendí a escribir viendo, ¿no? Viendo. Y dije, bueno, a esas vamos. Pues entonces utilicé como arma académica lo que sabía. Y estructuré exámenes muy duros, muy pesados. Y entonces, claro, como venganza, ¿no? Sí. Como una reacción. Y ahí entonces ya empiezan los alumnos a respetarme, ¿no? Entonces así, oiga, maestro, no, maestro, fíjese que mi papá, que me va a quitar el carro y que me va a quitar esto y que me va a quitar el otro. Entonces ya empezaron a voltear a ver en la clase, ¿no? Como una especie yo estoy muy en contra de la educación conductista. Ese es su estímulo-respuesta. A ver, si el niño se portó bien, denle un carro. Si el niño se portó un caramelo. Yo estoy más de acuerdo con la escuela humanista, o sea, con Montessori, con esa escuela, ¿no? Con Paulo Freire, con la escuela de la liberación. Eso me gusta más a mí. Pero me fui metiendo, y entonces, ahorita que hacen esa pregunta tan buena, de ¿quién eres tú acá? No lo había pensado, entonces, ahorita surgió todo esto de quién soy yo. Estoy develando mi personalidad con ustedes, ¿no? Y además esto me ha servido porque ahorita que estoy pensando, estoy volviendo a vivir aquellos momentos. Llego a Baja California, a la Facultad de Pedagogía, y se me hizo fácil, porque yo ya tenía el hábito de leer, porque yo ya había leído otros libros que ellos no habían leído. Yo ya había leído Postdata de Octavio Paz, ya la había leído cuando llegué ahí. Entonces se me hizo papita comida. E incluso me daba el lujo hasta de faltar. Porque creo que el 73 pues, yo en ese tiempo ni me caí el 20, pero el 73 fue la última vez que sirvieron cerveza Mexicali en una cantina por ahí. Y entonces un amigo dice, oye, vamos de pinta, vamos allá, no sé dónde. Y tiempo después me acordé que era eso, porque lo encontré ahí. Caray, pues sí es cierto, yo anduve de vago ese día que fue el último trago que se sirvió de cerveza, ¿no? Por ir de metiche allá, ¿no? Y me daba el lujo de faltar a la escuela. No era pintero, ¿no? No era pintero, pero me podía dar ese pequeño lujo gracias a aquellos maestros que me enseñaban a leer, que me guiaron, ¿sí? Y después aprendí otra cosa, aprendí a aprender de los alumnos.
Los alumnos son los mejores pedagogos, los que le enseñan a uno. Entonces tú te vas haciendo pedagogo en las clases, en la práctica, como todo, ¿no? Te vas haciendo en la práctica. Y años después, pues el 85, un excelente maestro que fue para mí una guía, fue casi un mentor. Fue un mentor más bien. Me apoyó, me abrió la puerta. El profesor Jorge Roberto Peñalosa me abrió, me dijo, mira Reinaldo, aquí está la Casa de la Cultura, quiero invitarte, quiero que seas el coordinador del taller de literatura, lo que necesites, humildemente te lo podamos conseguir para que ustedes hagan un equipo. Entonces ahí fue el parteaguas para mí, ¿eh? Fue el parteaguas porque ahí en el taller creamos la primer revista de literatura de la Casa de la Cultura, que fue, ahí conocí lo que escribía José Javier Villarreal, que me encantó, es un poeta extraordinario de Tecate, también premio nacional también. Y luego tuvimos un programa de radio, teníamos el cineclub, que por cierto, una anécdota, cada sábado a las 6 de la tarde en el cineclub, no se paraban más que dos, tres gentes. Ya yo estaba como enfadado, venía Víctor Soto Ferrell de la UABC a traerme el carrete, ¿no? Que después iba a Ensenada, Mexicali, por todo el carrete. Ahí conocí el cine japonés, a Kurosawa, ¿no? A Federico Fellini, a los grandes italianos. Y entonces dije, bueno, pues ya, nomás vienen estos tres y se me ocurre preguntarle a uno que estaba ahí. Resulta que él sabía más de cineclub que yo. Y le dije, vente para acá. Y era Jorge Gustavo Mendoza González. Me estaba dando cátedra, maestría y doctorado de cineclub. Y entonces digo, oye, Tavo, y después ya le decía a Tavo, ¿por qué no te vienes al cineclub? Y él se encargaba del cineclub y daba unas explicaciones y empezó a nutrirse el grupo. O sea, yo como no sabía del cineclub, yo nomás lo ponía y preguntaba unas cosas, pero este tipo, o sea, sabía, pues, ¿no? Y creamos el cineclub. Y en el taller de literatura estaba Flor Alfonso Guzmán, Jorge Gustavo Mendoza, que fue después el director de la Facultad de Ciencias Humanas en Tijuana. Trabajó en el COLEF también con Víctor Espinosa y Manuel Valenzuela. Y entonces ya tuvimos un programa que se llamaba La Cultura en Radio. Hacíamos reseñas de libros, poníamos música latinoamericana, leíamos poemas. Era un programa cultural, ¿no? Sí, y entonces después de eso, como si fuera poco todavía, el maestro Peñalosa nos llevaba a la Universidad de San Diego, en una van que había, y nos íbamos en ella a las lecturas. Vino Carlos Fuentes, fuimos a verlo, y vino Elena Poniatowska, y el maestro, vamos para allá, vamos, él pagaba los gastos, vamos. Y entonces yo me iba aculturizando, no aculturando, ¿no? O sea, me iba interesando más lo que estaba haciendo, más y más cada vez. Entonces, después viene en el programa ese que teníamos, en el programa que teníamos de literatura, en el taller, creamos una sección que se llamaba presentando un libro o algo así, ¿no? Entonces ahí hacíamos lecturas de libros, presentábamos libros. Ahí presenté mi libro y en el Secut, por cierto. Y empezamos a traer a la raza, a mucha raza de aquí que, pues qué te diré, el primer libro que yo presenté fue el de Roberto Castillo, me invitó Roberto Castillo a presentarlo. El segundo que presenté, premio Víctor Espinosa, Roberto Castillo fue Premio Nacional de Poesía. Después me presenté el libro de Víctor Espinosa, que fue Premio Nacional de Administración Pública en 92, cuando estaba Salinas. Después de ahí presenté el libro de Pancho Morales, Francisco Morales, que fue Premio de Poesía también. Después presenté lo último que presenté fue el de Manuel Valenzuela, que fue un premio. Y el de Luchi Valencia, que estaba una poeta que se fue a Estados Unidos desde los 15 años. Y
Y así fui presenté el libro también de Norma Vizcarra, escribió un libro de cuentos también. ¿Quién me falta? Manuel, Pancho, Roberto. Presenté libros de, híjole, a veces se me escapa, ¿no? Por la memoria, pero entonces yo me fui metiendo en este ambiente me fui metiendo, y en 1987 el gobierno del estado creó en asociación con la Universidad de San Diego, crearon un encuentro de poetas, de escritores y poetas desde San Francisco hasta Los Cabos. Todos los poetas fuimos 3 días, todo pagado, alquiler, todo, a leer textos al Teatro del Estado. Y nos pagaron todo, no, fue una tomadera y una tomadera y una comedera, y pagó el gobierno del Estado. Era cuando estaba Jico, por cierto. Sí. Profe, yo le tengo una pregunta. Usted es un apasionado de la lectura, a mí en lo personal, y lo platiqué con Pepe Esquer, que le mandamos un fuerte saludo a toda la familia Esquer. Me tocó ver una memoria que le hizo a don Federico. Un poema, sí. Y yo, por ejemplo, pues yo le di el pésame y me decía Pepe, pero mi papá hace muchísimo, o sea, que falleció. Sí, digo, pero te doy el pésame porque independientemente que haya muerto 2, 3, 4 años, hoy lo renombró, de hecho, pues su compadre, el Poncho, Sí. lo publicaron. Le dije, pues para uno que desconocía totalmente, pues para mí es como si hubiera sido el momento, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa memoria que escribió, pero yo le quisiera hacer una pregunta más muy cabrona, profe, así. Poco a poco hemos perdido el hábito de la lectura. Me dice mi padre, todavía me cuenta, ahí por la Revolución hay una familia que está a un lado donde hacen pizzas, que ella te conoce el mundo entero, la señora, pero no sé si son Robinson, que te conoce el mundo entero, pero por la pura lectura. Pura lectura. Está enfrente de donde están los carros que rentan. ¿Cómo podemos ubicar? No está un Six, profe. Está el Six, que es de Metedera. Más adelante. Por la Revolución. Sí, por la Revolución. Más para acá, una familia de antaños que vive de este lado. ¿Sí la conoces? Sí, es de aquí de antaño, sí la identifico. Entonces, viven los Romero en la pura esquina, viven los Romero en las aseguranzas. Usted pasa adelantito y ahí está la casa toda una vida. Pero ella, la señora, conocía el mundo, te hablaba del mundo y de las pirámides y de todo lo habido por haber, pero por pura lectura. Hay gente apasionada de la lectura, hay gente pero todavía yo creo que hace 15 años todavía había gente apasionada de la lectura. ¿Cómo ve estas generaciones de ahora? Muy buena como pregunta. Maestro, como escritor, como intelectual, con un mundo de sabiduría. ¿Cómo ve esta generación? Y nos vamos al corte, profe. Pero seguimos en redes sociales. Sí, puede contestar, maestro. Estamos en vivo todavía. Sí, estamos en vivo, pero estamos en redes. Sí. Bien. Es una generación. Yo ahorita me jubilé, pues ya hace como 14, 15 años. Y yo, ¿cómo le estarán haciendo los maestros que dan clases? Quitan los teléfonos y traen otros los chamacos. Hasta de esos cacahuates. Traen otros para copiarse en las pruebas. Veo un panorama muy triste. Muy triste. Me acuerdo de Carlos Monsiváis, que fue el que creó el concepto del analfabeta funcional. Que son pues todas las personas, pero también hay profesionistas que nada más saben de su área. Por eso fue que prendieron a Peña Nieto, le preguntaron cuál es el libro que lo había transformado y no se puede decir. Sí.
porque nomás es su área. Entonces, él creó el analfabetismo funcional. Y yo creo que ahora hay otro analfabetismo, que es el analfabetismo cibernético. Ok. ¿Sí? Porque todo está tan fácil en el internet que incluso puedes aprovecharlo y leer ahí. Yo leo ahí muchas cosas que no puedo adquirir, ahí las leo. Y me actualizo incluso, ¿no? Y veo ahora, por ejemplo, que los chamacos son dependientes de los teléfonos. Ujú. Mi hija vive en Murrieta, California, y tiene 2 niños, y su pleito es con los teléfonos. Tengo otros sobrinos aquí que traen tremendos teléfonos, y ella no quiere. Oye, le digo, ya, no. Y no. Yo, al abuelo, pues es para echar a perder a los nietos, ¿no? Sí. Me dicen, no les des dulces, yo no les da dulces, ¿no? No le prestas el teléfono y se lo presto. Entonces, pero ¿sabes una cosa que tiene uno de ellos? Bueno, el otro, el Nico, que le mando un saludo al Nico, dijo que lo saludara. Y Emilio, le dieron un premio de lectura, está en la secundaria, le dieron un premio de lectura, porque mi hija vivía en Phoenix antes, se iba en su carro y les ponía audiolibros. Entonces eso lo atrajo. Pero está luchando mi hija con eso, Pero le digo, a veces le digo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y sí tienes razón, pero yo soy alcahuete con mis nietos. El niño que más lo tuvo, le prohíbe esto. Bueno, a los 2 les prohíbe igual. Es el que es más lector. Y se mete, yo tengo, le llamo mi guarida, ya tengo mi estudio, mi biblioteca está. Yo quise tener mi biblioteca fuera de la casa, independiente, atrás, arriba de la puerta de la vara, y tengo. Y él se mete y tata me pregunta esto. Y me acuerdo de cuando a mí me atrajeron los libros, ¿no? Me atrajeron muchos los libros y los caballos, porque esa es otra historia, ¿no? Pero me ha servido también porque hay libros de caballos y todo este rollo. Entonces lo que veo en los estudiantes es una codependencia cibernética, ¿no? Una enorme Esto se puede aprovechar, pero yo creo que aquí estamos atrasados, bueno, en educación, ¿no? Yo creo que esto lo debemos de utilizar como una herramienta, hay maestros, yo creo que son habilidosos y esto lo utilizan como una herramienta, supongo, no me consta. Pero yo hoy en día lo uso como una herramienta, es una herramienta. A veces se me ocurre un poema y no trae, aquí lo escribo. Y lo escribo aquí y luego lo paso allá. Y es un panorama muy, muy difícil, ¿eh? Es reflejo de lo que estamos viviendo en México como educación. O sea, ¿cuántos libros leen los europeos? ¿Cuántos libros leen los gringos? ¿Cuántos libros leen los japoneses? ¿Y cuántos libros leemos en México? Latinoamérica, perdón que te interrumpa. Ajá. Antes era Argentina el primer lugar en educación, después fue Cuba. Yo estuve en Cuba en 99. Fuimos a un programa de pedagogía. Y veo que la educación ha ido como echándose a perder. Hay cosas buenas también, no estoy siendo catastrofista. Vamos a regresar a él. Estamos platicando esta tarde-noche con el maestro Reinaldo Vázquez Abril. Además de ser maestro, bueno, él es escritor e historiador. Quiero hacer un breve paréntesis nada más para enviar saludos a las personas que nos siguen en redes. Diana Itzel, por ahí hace algunas reacciones. Luis González, saludos caballeros, siempre un placer escucharlos. El Ponchito Caballero dice saludos a todos, y dice mi tío Ramitos que le manda saludos al profe Vázquez. Saludos a Ramitos. Diana Itzel dice, ¿no? Pablo Covarrubio, saludos a todos en cabina. Señor de señores, mi más grande ejemplo a seguir, mi padre Rey Vázquez Romero.
Sofi Vázquez, mi tata chulo, mi orgullo. Javier Valadez, buenas noches. Jorge Vargas, dile a tu compañero que deje la pluma y que mande saludos. Saludos al chino. Omar Blancarte, un saludo a Reinaldo, un gran amigo de mi papá, amante del arte y de la cultura. Alejandro López, saludos al señor Reinaldo Vázquez Abril. Miguel Vélez, saludos al máster, muy buen maestro. Paola Daniela Romero, siempre tan interesante lo que platica. Saludos, tío. Y bueno, maestro, nos dice usted en el contexto, en su introducción, en relación a la historia, pero sobre todo el ámbito de la historia local. Este interés por la historia local, sin lugar a dudas, surge a raíz de la necesidad de adquirir conocimientos o bases por el progreso de nuestro municipio, de nuestro querido Tecate. Es nativo de Tecate, una familia de mucho arraigo, pero pues incluso hoy en día ya podemos decir que hay un avance significativo en cuanto a la historia local, porque hay historiadores que se han encargado, incluso hasta de manera empírica, de ir documentándose. Ya hay historiadores con la formación universitaria y con maestrías y con doctorados que han integrado y recopilado mucha información en relación a Tecate, a sus inicios, a sus antecesores y sobre todo a la gente que ha forjado esta linda ciudad. ¿Cómo es que a usted le interesa esta parte y hasta dónde se ha logrado entrar en la historia tecatense? Bien, como dije en un principio, ¿no? Yo soy bien aficionado. Aquí hay muy buenos historiadores. Está Jorge Gustavo Mendoza González, Héctor Mejorado y algunos otros que se me escapan. Bueno, de los antiguos pues estaban los Peñalosa, que eran, que fueron los intelectuales de aquí de Tecate, ¿no? Fueron las gentes que formaron los cuadros en el municipio, ¿no? Pero así, volviendo a la historia, a mí me interesó mucho la historia a través de lo que comentaba Jorge Peñalosa conmigo, el maestro Jorge Peñalosa, que como dije fue un mecenas para mí también, fue una guía, y él me empezó a interesar mucho en la cultura local, en la historia local, ¿sí? Después te tocas con otro historiador que habla de prehistoria, que es José Antonio Moller Ponce, el Toño Moller, que por cierto siempre que me toca hablar de los encinos, hago una remembranza de que él me platicaba, porque él en 1989 creo fue, se llevó las palmas en el Cobach. Vinieron historiadores desde Canadá, él bailó el curicuri, vivió en San José de la Zorra 3 años. Okay. Se casó con una nativa, y aprendió el dialecto, aprendió la historia, y le dije, no, pues que voy a estar voy a estar ahí en los encinos, y me dice, ¿sabes cómo le llamaban los Kumeyaay a los encinos? No, le dije, no, disculpa mi ignorancia. El valle de Machichac quiere decir valle lechuza. Entonces cuando presenté el libro, 2-3 libros de amigos, cité que estábamos en Machichac, en el valle lechuza. Entonces así fue como me fue interesando. Cuando estaba yo chamaco y me iba a las vacaciones al rancho de mis tíos, a un lado del rancho de la Puerta, Los Hoyos, ahí con Los Hoyos, son mis primos. Claro. Y escarbábamos y había puntas de flechas, pipas, pedazos de ollas de barro. Me empezó a gustar ese rollo. El Toño Moller ya iba más adelante que todos nosotros con la prehistoria. Pero entonces luego, después me comenta Jorge Peñalosa, dice, le digo, oiga maestro, ¿qué sabe de los filibusteos? Pues nada más y nada menos, dice que Lerdo González, dice, el papá de la güera, creo, paró a los filibusteros que venían a apoderarse en 1911 de la Baja California, porque estaba el país convulsionado por la revolución en 1910 y las fronteras estaban descubiertas. Entonces estos gringos y de muchas nacionalidades, pero eminentemente gringos vinieron a apoderarse de aquí, y Lerdo González juntó a los vaqueros, a los rancheros, y los detuvo en el Carrizo. Los acribillaron a tiros ahí los rancheros, acá, así como las películas de vaqueros. Y no hay un solo
una sola placa, un solo monumento de Lerdo González. Nadie habla de Lerdo González. Entonces, eso es muy importante, que en la historia hacemos omisiones. Que si el señor, alguien me dijo, no, es que era un señor muy mal encarado. Y si no hubiera tenido ese carácter y esa fortaleza, no los para en el carrizo. ¿Sí? Entonces, por eso fue que me empezó a mí a interesar la historia local. En los 90, estuve yo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de La Aguja, no? En la semana. Sí, cómo no. Empecé yo una serie que se llamaba Cuéntame una de vaqueros. Por ahí ahorita les voy a mostrar unos ejemplares. Y empecé a escribir Cuéntame una de vaqueros y empecé a entrevistar pues a los íconos de aquel tiempo, los ganaderos y la gente que era de mucho dinero, los Eiraud, los Adams. Sí. Y empecé a entrevistar al Palomo Castro, papá del Connie Castro, ¿no? Y empecé a entrevistar gentes que me llenaban mucho, de mucho conocimiento por los datos, la historia, cosas. Tú sabes, mira, que la historia te da datos, ¿verdad? Y por eso me gusta a mí la historia, porque te da datos, pero cuando la mezclas con la literatura es de cuenta que se mete a la cocina. La literatura te dice de qué color trae los calzones aquel, ¿no? Entonces, la literatura es como si han oído hablar del movimiento, el realismo mágico, ¿no? De los 60. El realismo mágico, los exponentes pues fueron Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, y otros autores que la memoria, a veces me pagan la memoria. Pero toda esa playa de escritores que formaron el realismo mágico, que fueron Julio Cortázar, la Gloria Argentina. La Gloria Argentina. Julio Cortázar es otra gloria, pero que su papá fue, mira, te digo la memoria. Entonces, el realismo mágico es una fusión muy rara de eso. Cuando alguien me dice, oye, es que no entendí 100 años de soledad. No lo entendiste, porque 100 años de soledad, el libro, es parte del realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Cuando tú lees una línea, el autor ahí está pensando, soñando, a veces habla en pasado, a veces juega con los tiempos, pues. En un diálogo donde se juega con los tiempos, tú dices, ay, caray, me regreso y me vuelvo a regresar. Yo les recomiendo que no se regresen, que lo lean y que lo sigan leyendo. Porque el autor escribe pensando, pero pasó, y escribe lo que soñó, escribe como él lo vio. O sea, es un plano narrativo en donde mezcla tiempos, pasado, presente, futuro, y el onirismo, ¿no? El sueño. Entonces, esa mezcla, esa amalgama con la que escribieron estos autores del realismo mágico es muy compleja de entender, ¿sí? Si lees Las armas secretas de Julio Cortázar, tienes que entender o sea, si ya lo sabes, por ejemplo, Juan Rulfo, que es también del realismo mágico, para entenderlo tienes que ver qué es el realismo mágico. Ahora, si ya tienes ese sostén, ese background, como dicen los gringos, ¿no? Ese apoyo, para entender eso, prende la televisión, ver en vez de 100 años de soledad, dices, no, pues es que está soñando, hay cosas como, por ejemplo, la obra de Juan Rulfo, El llano en llamas y Pedro Páramo. Pedro Páramo dices, oye, no le entendí nada. Me preguntan los alumnos, los familiares, es que no le entendí nada. No, porque juega con los tiempos, a veces está hablando en pasado, a veces en futuro, a veces en presente, o a veces está soñando y lo escribe. Entonces, eso es el realismo mágico, una fusión muy rara, ¿no? Como si tú tomas pintura y le echas un rojo, azul, y luego juegas con eso y le pones un abanico y lo pones a secar. A ver qué sale. Y te dan, oye, pues ahí está, ese es un efecto controlado en pintura, ¿no? Entonces, ese es el detalle que a veces por lo que no comprendemos o nos aleja de la literatura, y muchas veces los maestros a un alumno le dan un libro así de ese tipo y no sabe qué hacer con él, ni los papás lo entienden. Pero para llegar a eso, pues, pequeños cuentos, ¿no? Pequeños, como el de Monterroso, ¿no? Hablando de eso, yo creo que, no sé si sea tiempo, porque por la cuestión Por de los que nos queda, tiempos.
de que le dé lectura a, A la algo, poesía. a algo que usted haya Sí, tenido. Gracias, gracias. De Cuchumá. Sí, por favor, para Sí, que nos... Trucha, está, Sí. está bien. Pero sí, sí se ve que conocen su programa. Este es un poema ideográfico. Un poema ideográfico quiere decir que tiene una forma. Y este tiene la forma de Cuchumá, del cerro ese que está ahí atrás. Qué bonita lo que pusieron aquí atrás, ¿no? Se llama Cuchumá, dice: Cerro del viejo guerrero Cuchumá. Apenas asomas tus ojos y entre dentelladas de humo, los espíritus de los corcuares observan tristes los vestigios que mueren cada día en pos del nuevo amanecer, del único. La bella Iztacat duerme en los brazos de su amado, mientras un poeta que brinda todas las noches le escribe: eres un tierno amanecer, una flor, una luna que busca su sombra. Tu silencio es una noche en busca de hazañas de la sangre, del sol y de Dios. Y termina el poema en forma de Cuchumá. Continúo el texto. Las tardes en Tecate son tazas de café, son recuerdos que huelen a melancolía. Sus moradores madrugan para aspirar un aire antiguo. El ayer se cocina con leña de encino. Un sol que ya no existe puebla el horizonte. Y a lo lejos se vislumbran los extintos rayos en su largo peregrinar. Por la avenida Juárez, en el patio restaurante, Juanito, un singular fulano, cocina sueños. Aledaño al establecimiento, un hombre de la región de Cúmaros orienta la existencia del tiempo con el elixir sagrado, mientras en la botica del Chava, el Evencio asume las culpas de su patrón. Al cruzar la calle, se desvanecen sus habitantes, y el eterno poeta siniestro ríe las historias de un pueblo agonizante. En la cumbre del Cuchumá, los ojos de un viejo guerrero se posan sobre la piel del horizonte. Tecate es solo una visión imaginaria. Es un desconocido que soñó un sueño americano. Las tardes en Tecate son aquellos sonetos que nunca se leyeron, aquellas novelas siempre prometidas, aquellos poetas de la Beat Generation, de la Beale Street, de la Beale East, los que soñaron con Nueva York, aquellos que buscaron la fama en el insulto de sus calles y el respeto en sus burguesas familias. La historia de mi pueblo está escrita con el sudor de los viejos, con la enorme paciencia de sembrar la semilla del tiempo. La historia de mi pueblo es un viejo refrán que se madura con el paso de los años. Es la silueta de un ídolo en busca del tiempo perdido. Es aquel nudo en la garganta cuando éramos niños. La historia de mi pueblo son esas luchas de unos cuantos por un todo que ya no es nada. Es la inútil resolución que busca la verdad en los ojos de la calle. Es una pared violada por la ingenuidad imberbe y resentida, por ese rencor que vive latente de generación en generación. Mi pueblo es un recuerdo que se erige en la tradición de la norma y la decencia, en el absurdo sueño del pasado y sus glorias, en los rezos de los cristianos. Mi pueblo es un cupido enamorado, es la fantasía cotidiana de una novela atrapada en la mente de algún escritor de segunda en un callejón sin salida. Mi pueblo es la esperanza de aquellos los que salieron para no volver al reminiscente pasado, a la hora de la pluma, de aquellos absolutos poemas de amor, de los indispensables sonetos lúdicos, de los irremediables versos a la mujer amada, a la mujer amante, a la mujer galante. La vida en mi pueblo es una estación de invierno, es un viejo sentado en la banca del Parque Hidalgo. La vida en mi pueblo transcurre lentamente tras el aullido de un tren inexistente, de un cine donde los fantasmas se confunden con el argumento volátil de una historia imaginaria. Los sueños de mi pueblo son hechos con la risa y el llanto de las sirenas de un mar que murió de sed. El amor en mi pueblo es intemporal, es de un color que incendia las llanuras, de un color que cala las entrañas, de un sabor que endulza los labios, de una pasión que calienta los inviernos. El apocalipsis llegó a Tecate y murió de indiferencia. Su agonía fue descrita como una noticia de tercera en un diario de segunda. Muy bien, pues. Es una gran semblanza al final de cuentas de lo que representaba Tecate en el momento en que usted lo escribió
lo plasma en ese momento, pero queda para la historia presente. Y ¿sabe qué? Siento que, profe, ¿sabes qué? Siento que se agregaría más el hermoso olor al café cuando estaba la cafetalera y el hermoso olor a la cebada, a la malta a las 9:30 de la noche cuando aventaba ese olor era típico de Tecate. Y hace unos meses atrás recordamos ese olor porque aquí, ¿cómo se llama la cafetería? El tostador de café. El tostador, el acento, se pone a tostarlo y daba el olor como a la vieja cafetalera de aquellos años. Profe, usted que ha sido un gran escritor y que ha hecho grandes poemas, ¿no le ha dado por escribirle a Alberto Aldrete? Que mucha gente no sabemos quién es, pero pues el fundador de la cervecería, ¿no? Fundador de la cervecería Tecate. Que gracias a él tenemos la cervecería Tecate y somos Tecate, ¿no? Sí, pues la tuvo que vender, ¿no? Así es. La tuvo que vender. Fíjate que no tengo muchos datos en referente a eso, ¿eh? No tengo muchos datos, pero todo es recopilar datos. Por ejemplo, ahorita que estás haciendo esa aportación y aquí, mi amigo, eso que me están diciendo enriquece lo que voy a hacer como el trabajo. Sí, cierto, los olores nos remiten a recuerdos, Siempre. a lugares, a tiempos. Pasábamos por la cervecería y era otro el olor. Sí, es correcto. Sí. Ahora despidieron a 20, me dijo un trabajador de cervecería, a 20 que manejábamos una llenadora, no sé qué cosa, y pusieron a uno solo a manejar una máquina. A presionar botones. Ándale, y antes todo era más artesanal, más manual, ¿no? Llegabas con Villarreal y nos daba para los barriles y nos patrocinaba los uniformes del básquetbol, lo que sea. Entonces ese pueblo que te tocó vivir a ti, Said, y a ti, Jorge, pues, y a mí, ya no lo vamos a volver a hacer. Y la crítica que me hiciste ahorita con respecto a que fue en ese momento, tienes mucha razón, Said, fue en ese momento cuando yo lo escribí. Y lo que dices tú, Jorge, con respecto a los olores, voy a escribir algo con respecto a los olores, porque a incrementar más mi texto con respecto a esa parte que mencionas, ¿no? Cuando íbamos saliendo de la escuela, ¿no? Nos tocaban todos los olores, todos. Y aparte el pitido de la cervecería. Incluso el pitido de la cervecería, ¿no? Que cuando lo escuchamos todavía, deja de funcionar con eventualidades, pero luego vuelve y lo escuchas y te hace recordar. Y sientes añoranza, ¿no? Por muchas cosas. Y ese pitido era cuando soltaba el vapor aprovechaban que a esa hora soltaban el vapor de la manta, ¿no? Malta. Los vapores, ¿no? Los vapores de la malta. Los cocimentos. Y era un olor precioso, igual que lo del café, ¿no? Hay muchos saludos también por aquí y agradecemos a las personas que están participando en las redes sociales de California Medios. Jorge Vargas Villanueva, lo extrañamos acá, don Jorge. Gracias. Esteban Sebrián Romero, saludos amigos. Jorge Vargas Aitzecua, un abrazo a Nino Reinaldo Vázquez Abril, un gran hombre, un gran ejemplo a seguir, un orgullo tecatense, efectivamente. El diputado Humberto Valle, saludos mis queridos amigos, un fuerte abrazo señor Reinaldo Vázquez. Judith Romero, saludos a Reinaldo, felicidades compadre, temas muy interesantes, historias de nuestro viejo Tecate. Irma Cecilia Zuna, compadre querido, siempre tan amena plática y conocimiento. Diana Itzel, queremos seguir escuchando las historias de Tecate, definitivamente. María Eugenia Osuna, David Maurice, felicidades, estimado Reinaldo. Pepe Esquer, saludos a los tres y fuerte abrazo, Reinaldo. Gracias, Pepe. Aquí, mira, lo que ando estrenando. Hoy de verdad, ¿cierto? Pilar Silva, muchas felicidades, saludos, un gusto escucharlos, bueno, y a todas las personas que nos están siguiendo. Un saludo a Pilar. Hay que Una mandarle una extraordinaria felicitación mecenas de la cultura. Hoy la saludé en la mañana. A Osuna Fismauris por su nieto. Oh, Por el cierto, nieto, sí, cierto, felicidades, el es tenista, cierto. el tenista. Buen Sí, detalle, felicidades, así es. muchas felicidades. Prospecto de invitarlo aquí al programa. Así es. Claro, no es uno de los valores. Es lo que le decía al inicio cuando comentamos fuera de que aquí hay 5 premios nacionales. También hay que invitarlos. Así es. Así Sí, es. Aprovechar que están con nosotros oye, todavía. son Y aprovechar que los tenemos en vida. Por ejemplo, para mí fue un placer, así como tenerlo usted,
tener al doctor Gabriel Adame. Oh, buenísimo. Ya desgraciadamente no pudimos tener al pintor Blancarte, pero estuvo Mi su maestro, hijo. excelente maestro. Estuvo su hijo Omar Blancarte. Excelente pintor. Pero ojalá y Dios nos diera la oportunidad de invitar a todos esos talentos que aportaron y los que siguen aportando para nuestra comunidad. Porque yo siempre he dicho, y no porque sea nativo y nacido aquí en Tecate, Tecate tiene grandes talentos, grandes deportistas, grandes artistas, Mucho grandes valor. cantantes. Mucho valor. Mucho valor tenemos. Mucho valor. Desgraciadamente no lo sabemos explotar, no lo sabemos dar a conocer. Y esa es la idea de este programa. Darle a conocer a la ciudadanía quién es, por ejemplo, el maestro Reinaldo Vázquez Abril. ¿Qué tantas generaciones salimos de este gran maestro, ¿no? Por ejemplo, yo lo hablo en mi persona. Ahorita que leí a mi compañero Miguel Vélez, fue de mi generación, nos dio clases usted a los dos. 60 años. Sí, No, ya saqué cuenta, entonces, sí, el maestro te dio clases. pero, ¿cuántos alumnos ya fueron alcaldes, fueron Híjole, diputados? muchos, sí. O sea, venimos de una... Y- Yo le quería hacer una pregunta. Y no, perdona que... Ajá, adelante. Ahorita cuando yo hice la pregunta de las generaciones, me tocó, no voy a decir el nombre del doctor porque lo respeto y lo admiro mucho, ni el apellido. Él me dijo, si el COVID nos hubiese tocado 10 años después o 15 años después, no nos hubiésemos salvado. Tratando de decir que las generaciones que hoy venían, pues venían saliendo como de fast tracks, ¿no? Por eso era mi pregunta. Era lo único que quería aclarar, ¿no? Lo que sí yo quería añadir nada más es también el CETIS 25. ¿eh? Yo ahí me formé también y es una extraordinaria escuela. Una extraordinaria escuela y pues los que lo fundaron fueron extraordinarias personas. Dicho sea de paso. ¿eh? No, y que yo voy a contar algo así rápido. ¿eh? Ajá, ya sé. Ay, no, ya nos vamos, ya no hay que hacer. Profe, yo me voy a despedir primero, y luego ya Sai le da la voz a usted. ¿Ok? Ok. Muchísimas gracias, Radio Escucha, a los que nos siguen en redes sociales. Esperemos que muy pronto continuar con otra charla más. El tiempo nos gana. Cuando es una persona que trae un mundo de conocimiento, una hora es muy demasiado poquito tiempo para tanta sabiduría. De mi parte, muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. Primeramente, Dios, su cielo madre. Gracias, muchas gracias, porque también agradezco mucho a Esaú Real Cárdenas la asistencia ahí en los controles de la cabina principal de radio. Profesor, maestro, por favor, denos su mensaje de despedida en esta interesante entrevista. Bueno, primeramente agradecer a Esaú, a Jorge, a Said, y gracias por tus observaciones, a Javier Fimbres, a California Medios, por esta nueva oportunidad, y sí, esperemos que haya algunas otras porque es muy difícil compactar la información, ¿no? Se quedaron muchas cosas en el tintero, como dice, pero bien, pues agradecer nada más y agradecer al auditorio y a todos los buenos comentarios que me mandaron, me enviaron, ¿eh? Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado, por aceptar esta invitación. Seguramente habrá una segunda parte de esta interesante plática, entrevista. Y bueno, a todos ustedes que nos hacen el gran favor de seguirnos, de escucharnos lunes a lunes, recuerden, ya estamos en Spotify, ahí quedamos grabados. Ya es todo un podcast, al final de cuentas, lo que viene siendo un día en la vida de... Agradecemos a todos ustedes que nos acompañen, que participen, que nos escuchen, que reproduzcan la información, y eso nos hace continuar en el top número 1 de California Medios. Y pues bueno, no nos queda más que agradecer, de desearles una excelente semana. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.